¿Qué haces cuando ya no quieres ser parte de la humanidad? Algunos huyen, otros deciden convertirse en cerdos, y esa es la premisa de Porco Rosso, una de las películas más particulares del estudio Ghibli. En esta historia seguimos a Marco Pagott, un piloto que tras la Primera Guerra Mundial decide aislarse del mundo y convertirse en un cazarrecompensas que surca los cielos del Adriático, con la apariencia de un cerdo. Pero lo curioso es que la película no se centra en explicar por qué cambió de forma, sino en lo que esa decisión dice de él, de su melancolía y de toda una generación marcada por la guerra. Originalmente, Porco Rosso nace de una base totalmente diferente. Fue concebida como un cortometraje destinado a proyectarse en vuelos internacionales de Japan Airlines, derivado de un manga de Hayao Miyazaki para la revista de aviación Model Graphic, que en palabras de Miyazaki de su memorando fue diseñada para los hombres de negocios que, agotados por vuelos internacionales, puedan disfrutar incluso si sus mentes se han embotado por la falta de oxígeno. También debe ser una obra que niños y niñas, así como tías, puedan disfrutar. Pero nunca debemos olvidar que ante todo es una película animada para hombres de mediana edad cansados, cuyos cerebros se han convertido en tofu. Pero, por diversas razones, el productor Suzuki decide convertirla en una película, así que pasa de 45 minutos a más de 90. Todo esto con la intención de no tener pérdidas financieras en el estudio. Una decisión arriesgada pero totalmente acertada por el productor, ya que logró una taquilla de 2.800 millones en alquileres de distribución y un ingreso bruto total de 5.400 millones de yenes, aproximadamente 43 millones de dólares en ese momento. La película fue la número 1 en el mercado japonés durante 1992 y el estreno más taquillero de ese año. Pero mientras se producía, Miyazaki tuvo una revelación, que es el contexto en el que se habla la película. Bajo la premisa, no importa cuán desordenadas se pongan las cosas, no tenemos más opción que seguir viviendo. ¿Te suena esa frase? Ya que en la historia, Porco encarna en un espíritu de la década de 1920 que encapsula la historia moderna de Europa, es decir, guerras y problemas históricos, del que no voy a ahondar, pero seguro tú ya la conoces, pero que en el contexto o en el desarrollo de la producción se inspiró en algo más profundo, la manera en que Miyazaki mismo interpretaba los cambios de su tiempo. Como él señaló, Porco Rosso es un producto de principios de los 90, de cómo mi visión del mundo se vio cuestionada por acontecimientos del mundo real. También es producto de mi determinación de superar el desafío y construir una forma de vida más sólida y una perspectiva más sólida. Por eso, a lo largo de la película se respira una melancolía constante, tejido con el desencanto, la dignidad y el alto precio de volar en soledad. Marco Pagott fue un gran piloto, un héroe de guerra, pero después del conflicto y tras la pérdida de sus amigos, se aleja del mundo y se transforma en un cerdo que lidia con sus propias experiencias. No es un hechizo, es una decisión, una declaración de renuncia. Mira, dijeron que confiscarían tu avión también. Oye, qué película más mala. Regresa por donde viniste y déjanos. Ya tenemos bastantes problemas, pero sabemos cómo manejarlos. Prefiero ser cerdo que fascista. Eso es lo que dice. Su apariencia refleja el desencanto con la humanidad y su deseo de mantenerse al margen de una sociedad que ya no reconoce. No sé si lo pillan, pero va muy de la mano de la visión mencionada por Miyazaki. Y en este punto podría recurrir a una frase poética como: Porco eligió el silencio antes que el ruido, eligió el cielo antes que la tierra. Y podrías decirme, eso es profundamente triste. Y sí, lo es, pero también es profundamente honesto. Ahí radica lo desgarrador. No se trata de cobardía, sino de un dolor acumulado que termina alzando vuelo como herida abierta. Miyazaki no romantiza esa decisión, la expone tal cual es, solitaria. Una meditación sobre el trauma, la culpa y la imposibilidad de regresar al pasado. Y lo encarna en su apariencia, un cerdo. ¿Pero por qué precisamente un cerdo? En una entrevista publicada en Animerica Anime and Manga Monthly de 1997, Miyazaki aclaró: los cerdos son criaturas que podrían ser amadas, pero nunca respetadas. Son sinónimo de avaricia, obesidad y libertinaje. La palabra cerdo se usa como un insulto. No soy agnóstico ni nada por el estilo, pero no me gusta una sociedad que presume de su rectitud. Más adelante dice: yo mismo tengo varias cosas que creo que son correctas y algunas me enfadan. De hecho, me enojo con mucha más facilidad que la mayoría, pero siempre intento partir de la
premisa de que los seres humanos son insensatos. Me repugna la idea de que el hombre sea el ser supremo, elegido por Dios. Pero creo que hay cosas en este mundo que son hermosas, importantes, por las que vale la pena luchar. Hice de un cerdo el héroe porque era lo que mejor se adaptaba a mis sentimientos. Así que Miyazaki no eligió el cerdo por azar, ni por provocar risas. Lo convirtió en el reflejo de sus sentimientos más complejos. Porco es un cerdo porque representa la tensión entre lo que el hombre desea ser y lo que realmente es. Alguien que ya ha visto demasiado, que conoce la injusticia y que carga con culpa y desencanto. No es un héroe perfecto. Es consciente de sus errores, de su indignidad y aún así decide seguir adelante, marcando su camino con dignidad. Básicamente es un tipo chill. Bueno, no es para nada chill, pero su figura es un recordatorio de que la redención no siempre llega transformando lo externo, sino aceptando las propias cicatrices. Por eso, Porco es un cerdo porque eligió dejar de ser humano, no como castigo externo, sino como reflejo honesto de su dolor, su conciencia y su capacidad de seguir volando a pesar de todo. Y hay algo interesante que menciona Miyazaki de la entrevista anterior. Te pongo en contexto. El entrevistador le pregunta si se romperá el hechizo de ser cerdo, a lo que Miyazaki, con sus frases miyazakianas, le explica que no pretende que la trama gire en torno a su transformación, sino a lo que eso representa como personaje. Cito: se trata de personas que ya han vivido muchas experiencias, personas que cargan con muchas cosas irreparables. Puede que Porco se alegre de los sentimientos de Fío, pero eso no significa que toda su suciedad se vaya a lavar y que pueda empezar de cero y purificarse. Porco es entonces un cerdo melancólico y noble que conserva sus ideales y un código de honor a pesar de su desencanto. Se siente indigno de seguir siendo humano. Es un adulto marcado por las heridas del pasado. Bajo su lógica, si al final de la historia se transforma en humano y todos lo aplaudieran, sería deshonesto. Convertirse en cerdo no es solo un castigo, es también una forma de mantener su dignidad. Es ser un cerdo libre antes que un hombre esclavo de un mundo corrupto. Su apariencia refleja su dolor y su conciencia y al mismo tiempo le permite seguir volando sin renunciar a sí mismo ni traicionar sus convicciones. Y es aquí donde la visión de Miyazaki se vuelve más clara. La renuncia de Porco no es solo política o moral, también es íntima, porque elegir la dignidad de ser un cerdo libre significa al mismo tiempo cargar con una soledad profunda, incluso frente a quienes intentan tenderle la mano. Y mantener esa dignidad tiene un costo, y ese costo es la soledad. Pero incluso los que se alejan del mundo no siempre están solos. Miyazaki lo muestra sutilmente como una soledad compartida. Gina lo espera desde su jardín, desde su voz. Fío lo enfrenta con dulzura, con fuerza, con confianza. Pero Porco no se deja amar. Su soledad es un escudo, una cárcel. Cada gesto de ternura parece acercarlo, pero también asustarlo, porque si deja entrar a alguien, deberá enfrentarse a sí mismo. Y como dice Miyazaki, en mi opinión, incluso sería más apropiado que continuara su existencia como cerdo. A veces se me escapan mis pensamientos sinceros y puede que proyecte una actitud seria, pero encuentro cierta nobleza en su decisión de seguir siendo un cerdo hasta el final. Contrariamente a lo esperado, esta historia no pretende un final feliz donde se gane algo. Porco no busca un final feliz ni la aprobación de nadie. Su elección de seguir siendo un cerdo refleja su dolor, su cicatriz y su honestidad consigo mismo. Está solo, pero su soledad no es un abandono, es un escudo y al mismo tiempo una forma de seguir volando. Entre el viento del Adriático y los gestos de quienes lo rodean, Porco continúa su camino recordándonos que la vida no siempre ofrece redención, pero siempre nos invita a seguir adelante con dignidad y con la fuerza de enfrentar nuestras propias heridas. Porque como el propio Miyazaki lo dijo, no importa cuán desordenados se pongan las cosas, no tenemos más opción que seguir viviendo.